¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra lógica de programación? En este video te voy a presentar al menos 11 consejos que me han servido a mí para mejorarla y que sobre todo esto se refleje en tener un mejor código, en resolver los problemas mucho más rápido o tener mejores soluciones al momento de programar. El primer consejo y más importante que recomendaría a cualquier persona que quiere desarrollar más su lógica de programación es dejar de hacer CRUDs. Esta es una de las técnicas que aprendemos casi cuando estamos haciendo programación básica o cuando empezamos a hacer aplicaciones con nuestra base de datos, pero muchas veces nos quedamos encasillados en solamente hacer CRUDs, en leer, escribir, actualizar y eliminar. Hay un mundo inmenso más allá de solamente hacer CRUDs y te invito a que pienses más allá de solamente utilizar este concepto. Algunas ideas, pues prácticamente todas las aplicaciones que puedes utilizar hoy en día podrían utilizar más allá del CRUD. Entonces piensa en alguna aplicación, servicio que te guste y trata de ver qué característica le podrías copiar que no tenga que involucrar CRUDs. De esa forma vas a ampliar más tu abanico de habilidades y no solamente te vas a quedar encasillado en que existen los CRUDs y que es lo único que deberías saber para poder aprender una nueva tecnología o resolver algún problema. Segundo consejo es no construyas aplicaciones complejas ni completas. Para mejorar tu lógica de programación, enfócate solamente en construir pequeñas funcionalidades. Por ejemplo, en mi tutorial de 10 aplicaciones con JavaScript construimos un pequeño componente de Notion. No necesitas crear todo el Notion, todo el backend, todo el frontend, la conexión, etc. Solamente enfócate en crear componentes o pequeñas funcionalidades que te permitan desarrollar actividades o te generen un cierto desafío para que puedas invertir ese tiempo en tratar de ver cómo resolver esos problemas. Una forma de practicar mucho nuestra lógica de programación es con estructuras de datos. Es un tema del cual no estamos acostumbrados a estar practicando, por lo cual lo recomiendo muchísimo. Ya tengo un video en donde te doy algunos sitios web en donde puedes practicar estructuras de datos y algoritmos para que lo veas más como un juego y de vez en cuando trates de solucionar algunos ejercicios para poder agilizar tu mente. Siguiente consejo es dejar de utilizar el código que ya estamos acostumbrados a hacer siempre. ¿A qué me refiero con esto? Pues que probablemente cada vez que haces una nueva aplicación o trabajas en un proyecto, tiendes a utilizar ciertas estructuras o tu código tiende a ser el mismo en cada uno de sus proyectos. Te pongo un ejemplo rapidísimo. En JavaScript, si queremos filtrar un elemento, podemos usar el método de filter para nuestro arreglo, pasar la condicional y obtenemos el arreglo resultante. A ese tipo de patrones me refiero cuando nosotros ya estamos creando el mismo código siempre. Entonces, trata de imaginar en este tipo de escenarios cómo podrías resolver ese problema de filtrado de datos sin la necesidad de utilizar el método que ya te lo soluciona. Un poco más, artesanal el método, o a lo mejor tratar de ver otro tipo de soluciones para llegar al mismo resultado, pero sin la necesidad de utilizar las partes del código que ya conocemos y que se nos hacen mucho más fáciles porque obviamente ya nos resuelve parte del problema. Algo que me sirve muchísimo para mejorar mi lógica de código es ver el código de alguien más. Si a lo mejor estás en una empresa en donde hay un equipo de desarrolladores, lo mejor que puedes hacer es ver el código de los demás, ver qué tipo de patrones utilizan, qué tipo de mejores prácticas, para que entonces tú puedas adoptar esas nuevas formas de programar con tu código. Si no tienes un equipo de desarrollo, entonces lo que te recomiendo es buscar desarrolladores que conozcas, que sabes que son buenos y que tengan proyectos en GitHub para que veas cómo desarrollan, cómo declaran sus funciones, qué tipo de estructuras, patrones utilizan, para que de igual forma eso lo puedas adoptar a tu forma de programar. El siguiente consejo tiene que ver con tratar de jugar o encontrar juegos de destreza como rompecabezas o de estrategia que te permitan dos cosas. Uno, liberarte un rato de todo el tema de programación si es que no puedes encontrar la solución a un cierto problema. Y dos, porque son juegos que te permiten agilizar también la mente, te permiten trabajarla y no son solamente los juegos típicos en el que tienes que hacer tap, 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 sino que ya conlleva un poco más de pensamiento. Trata de buscar esos juegos si tienes en tu teléfono o tienes alguna consola. Eso sirve muchísimo para que cuando no estés programando, aún así tu cerebro esté trabajando en encontrar soluciones. Aprende patrones de diseño también
Una de las recomendaciones es deja ya de utilizar tanto el MVC. Hay muchísimos patrones hoy en día de diseño para programar, entonces busca cuáles son los que más se acomodan a las tecnologías que estás utilizando, pruébalos y ve la diferencia. De esa forma también vas a ver que hay un abanico inmenso de patrones de diseño y que dependiendo del tipo de aplicación que quieres hacer, hay uno que se adecua mucho mejor. Uno de mis consejos favoritos es que una vez que ya no podemos resolver un problema o nos estamos tomando muchísimo tiempo, la mejor recomendación es tomar un poco de aire libre, ir a caminar, dar la vuelta a nuestra casa o simplemente ocuparnos en otra cosa que no tenga que ver con programación. De esa forma relajamos nuestra mente, hacemos que descanse y probablemente en un rato o al día siguiente podamos tener otra vez energía para tratar de encontrar una solución más adecuada. El tema de agilizar nuestra lógica de programación no solo consiste en encontrar nuevas formas de resolver un problema, sino también pedir ayuda. Si en tu equipo de trabajo está esa facilidad de pedir ayuda o sugerencias de cómo resolver un problema, ayuda mucho que alguien más te comparta otras ideas para que tú también veas un panorama mucho más grande, puedas adoptar esas ideas y al final pues puedas reutilizarlas en otros problemas que llegues a encontrar. Cuando tenemos un problema de lógica de programación, generalmente no podemos resolver el problema por sí solo. Entonces, una recomendación es ver si puedes dividir los problemas en diferentes subproblemas o problemas más pequeños. De tal forma que en vez de solucionar un problema muy grande, vas a empezar a solucionar pequeños problemitas que la suma de ellos te van a llevar a una solución. Generalmente este es un camino que todo el mundo utiliza para poder hallar una solución. Cuando pensamos en un problema grande, lo desestructuramos en uno más pequeño. Mi último consejo es trata de utilizar más lápiz y papel para resolver problemas. Esto científicamente está comprobado. Cuando nosotros escribimos nuestras ideas en un papel, se nos queda mucho más el conocimiento y nos da más habilidades para poder desarrollar ideas o otras formas de solucionar algún problema. Entonces trata de utilizar papel y lápiz cuando sientas que ya no encuentras la solución, que necesitas más ideas, empieza a garabatear, a hacer dibujitos, formas, para que entonces tu mente se agilice. Estamos tan acostumbrados a tratar de resolver problemas de programación directamente empezando con el código que nos olvidamos que lo primero sería poder plantearnos una solución con lápiz, con imágenes, con diagramas, algo visual que nos ayude a entender mejor el problema para después, una vez que tenemos una o varias soluciones, ahora sí pasar al código. Y es así como llegamos al final de este video, mis devs. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan de estos consejos? ¿Creen que son útiles? ¿Han estado en algún momento en donde se han preguntado si su lógica de programación ya está como estancada o necesitan algún tipo de ayuda para poder seguir creando nuevas ideas o generar nuevas alternativas de solución a un cierto problema? Me gustaría que me dejaran sus comentarios y que me compartieran su experiencia. Si les gustó este video, los invito a que me regalen un like, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. También les dejo en la descripción una playlist con algunos de los videos relacionados con el tema que acabamos de platicar, por si les interesa dar una continuidad o más consejos para seguir mejorando sus habilidades de programación. Así que pues eso es todo, mis devs. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Gracias por su like. Nos vemos la próxima.